primera parada del día en la oficina de turismo, donde nos convocan a todos. Desde aquí comenzarán todas las actividades para descubrir este pueblo. Venga, acompáñanos. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en ¡Pablo Navarra! Se piensa que Ponta da Barca recibió el nombre de una barca que conectaba una orilla con otra. Cuando se construyó este puente en el siglo XV, las barcas dejaron de ejercer esa función, pero el nombre se mantuvo. Esta ponte foi construída em finais do século XIV e foi construída com o objetivo também de dar aqui maior facilidade, quer à transação com o concelho vizinho de Arcos de Alvés, mas também e sobretudo com os peregrinos de Santiago de Compostela, que eram obrigados a passar na dita barca e que depois, com a construção da ponte, ficou Ponte da Barca. Vamos a ver la iglesia de San Bartolomeo, que es el santo más importante de aquí. La capilla es pequeñita, pero hay que verla, corre. Curiosidad de este mural, una de los azulejos está mal. ¿Darás con él? Vamos a ver si das con él. Bailado un poco, me han enseñado, es un poco difícil. Yo para un lado funciono bien, el problema es cuando hay que girar en el otro lado, pero muy divertido, recomendable todos los domingos. Aquí debajo de esta carpa y al lado del puente se reúnen para bailar. Puedes acercarte aquí y disfrutar de una jornada de baile tradicional. Después de una magnífica comida toca las actividades. Vamos a hacer paddle surf. Primera vez. Vamos a hacer así y a ver qué tal se nos da. ¡Que se avisa! ¡Lo grabé! Muy bien, así me gusta. Posando para mi cámara. ¡Eso es culito! Pues acabamos de salir de la actividad de paddle surf y no nos puede haber gustado más, la verdad. Es primera vez que lo hacíamos, creo que no se nos ha dado nada mal, solo hemos caído una vez, o sea que creo que bastante bien. Pero el éxito de todo, ¿por qué? Pues porque hemos tenido uno de los mejores monitores, que es Luis, os lo presento, venid conmigo aquí. Mi empresa se llama Activa Natura y es una empresa que está aquí a 11 años. Y esta zona del Parque Nacional que tiene una naturaleza que acogedora, ¿eh? Entonces tenemos actividades que pueden empezar al nacer del sol
O entonces al poner el sol y el medio del día tenemos programas normales para las personas que quieren empezar a las 10, acabar al mediodía, o entonces después del almuerzo y hasta las 5 o 6 de la tarde. Para contar lo medio más ideal a que sea el Instagram, porque ahí tenemos fotografías inspiradoras para que vosotros digáis a vosotros que quiero esto. Entonces, Activa Natura, ¿cómo hago para hacer este tipo de naturaleza o este tipo de ambiente? Y ahí nosotros podemos, a través de la foto que vosotros escogedes o a través de la cual usaste para enviar el mensaje, hacer el trabajo mucho mejor. Bueno, nosotros os garantizamos que ha sido una experiencia muy buena, muy cortita, se nos ha hecho corta, pero volveremos, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por todo, Luis. Adiós. La experiencia nuestra ha sido muy gratificante, pero os vamos a hablar también de diferentes maneras de disfrutar el paddlesurf. Por ejemplo, la de José, mirar su cara de indignación. ¿Por qué, José? Cuéntanos. El concepto de disfrutar, ¿a qué te refieres, por favor? Nosotros desde dentro lo disfrutamos muchísimo, pero creo que desde fuera la experiencia no ha sido igual, ¿verdad? Pues sí, hombre, hemos disfrutado aquí un montón de silencio, vamos, un silencio aquí continuo, bueno, menos cuando tenía que discutir con las niñas, claro. Nosotros nos quedamos mejor con la experiencia de Ari. Cuenta, ¿cómo ha sido esto? Bueno, tú ya lo habías hecho más veces. Yo había probado ya. ¿Habías probado? Sí. Y de hecho se demostró porque la soltura encima de la tabla era diferente a la que teníamos los demás. Ella no se cayó. No, me tiré. Te tiraste. Porque lo dice, además yo me tiré. Es que había que bañarse, hacía calor y así refrescarse. Pero fue muy divertido, la verdad. ¿Para repetir? Repetimos, sí, porfa, repetimos. Repetimos, queremos más. Y que nadie se quede esperando. Él también. Él también quiere más esperar. El que no espere, el que ¿Yo venga esperar qué? a No, bañarse. esperar. Yo me aspiro, ya no aguanto, yo no aguanto más esto. Al ver que sale una rubia y que no, que esa no soy yo, que la de zapatilla soy yo, no te equivoques. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, contarles. Vamos a recorrer una ecovía hasta llegar a Ponte de Abarca, al lado del río, 4 kilómetros. Dicen que no hay cuestas. Por ahora ya hay una, pero cuesta abajo. Pero es cuesta abajo, se lleva bien, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a hacer solamente la fase de iniciación. Claro, de pero hoy 4. no se puede esperar, ¿verdad? No. Yo quería estar esperando allá. El indignado hoy tengo que estar ahora a caminar? el indignado se suma a la ruta y viene. Y las niñas además han prometido que no se van a quejar absolutamente de nada y la van a hacer sin decir nada. Su padre se ríe, pero va a ser así. Bueno, vamos a aprovechar para ir presentándoos. A ver, ven por aquí, el indignado, además de indignado, tiene un nombre. Cuéntanos el canal y los medios para ir dando información a todos nuestros amigos de Hola. lo que tienen que seguir. ¿Qué tal? Soy José Manuel García, con la rubia. Esta nuececita está un poco tiesa, no sé qué le pasa. Comer e falar, todo de comezar, en Sí Radio Galicia. Y Bueno. en la red y todo. Hay comer y falar. Comer e falar. Es falar, eso me gusta. Es Eso de importante, siempre. Sí, todo alrededor de un Siempre. plato, siempre Hace tiempo- hace tiempo- las buenas cosas empiezan alrededor de un plato. Creo recordar que en Asturias se comía bien, ¿no? En Asturias se come, yo creo que bien, ¿eh? En eso dicen que los asturianos y los Sí. gallegos somos primos hermanos. Mal no lo hacemos. No, yo creo No que lo hemos hecho mal tampoco este fin de semana, pero bueno. Seguimos conociendo a más gente por aquí. Para experimentar donde fuera, es a lo que vieres, y nos comentaron, oye, tenemos aquí un combinado que se llama el Portotonic. Ilusos nosotros, pues vamos a probarlo. Claro. Maldita la hora. Se pueda beber. Maldita la hora. En un futuro muy próximo os vamos a presentar ¿Cuál vamos a hacer primero? Tenemos 2 líneas de productos muy diferenciadas, pero que van enfocados al mismo tipo de público, al público garrafonero, Claro. al público del vino de polvos. Que por un lado tenemos el Albariño Tonic, Alba Tonic. exactamente. La de, ese es el naming, nombre. la de naming nos la presentamos. Aquí, Aquí es que te va a faltar una A la variedad, directora, la la del directora. tinto, que es el Barrantonic. Barrantonic, que es una variación del Barrantes con gaseosa, Claro. que marida perfectamente con la... A ver, y una asturiana tiene que meter aquí Exactamente, pata. O por hacéis favor. una versión asturiana o, Claro, o esto no sale aquí. No, pero hay o 2 esto líneas no de producto. sale. La segunda línea de producto, vale, ¿cuál vale, era? explícala, bien, por favor. La Hydratonic. La Hydratonic. La Hydratonic, que yo pienso que esto lo va a petar. Yo soy José Antonio de www.rutasyrestaurantes.com. Seguimos rodeándonos de Exactamente. gente, como veis, que le gusta el Comer, buen yantar. comer, Y seguimos, porque aquí tenemos a la mujer de las caíditas de ojos. Hola, yo me llamo María José, tengo un blog que se llama Laurel y Canela y bueno, va a ser trendy topic la caidita de ojos. Porque Ella es con una eso- influencer, las Ah, demás sí, somos, sí, sí. somos prescriptoras, pero ella ya es influencer. Súper influencer, incluso con acento americano. Sí, influencer. Se nota que somos viajados, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí tenemos Ya a ves. la chica de la sonrisa, que no se la pego en todo el viaje.
Acá necesitamos un traveler si estamos nosotras que nos movemos. Ahí estamos, bien. ¿Y ella se llama? Luz cambiante. Yo soy Ari Magritte y bueno, en realidad me dedico un poco a las redes sociales, pero a cantar, en realidad. Entonces algún día me encantaría que escogierais una de mis canciones para montar uno de vuestros Eso me gusta. vídeos. Tenemos que preguntar al señor YouTube si nos deja, y si el señor YouTube nos deja, vamos, son nosotros mías. hacemos una. Nosotros hacemos algo, y además tenía que ser ambientado en tu tierra, o sea, una visita por tu tierra con una música de alguien de la... ahí, Bueno, eso bien, puede ser un fenómeno. Sí. Y diles el nombre para que te pues sí, Ari Magritte como el pintor surrealista, el del bombín y la manzana. ¿Sabes que vamos a ponerlo más fácil? Etiquetaremos Ahí por debajo siempre, sí. Siempre es me llamo garantía. igual en todas las redes, @Ari Magritte y pa'lante. Y en YouTube también estoy poquito, pero estoy. Y aquí tenemos a una futura comunicadora, que ha sido la caña. Es que estos momentos así de traveler. Dales, ¿cómo te llamas? Me llamo Rosalía. ¿Y tú qué haces aquí? Pues aquí estoy en un press trip pueblo italiano. ¿Qué daño hizo Marco? acompañándoos pues aquí para... Poniendo un poco de orden a todo este desorden, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno, ya veis, estos son solamente algunos de los acompañantes que hemos tenido durante estos días aquí por Portugal. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, hemos conocido gente muy interesante. Y ahora, todos vosotros, siguiéndoles en todas las redes sociales para seguir todo lo que hemos hecho estos días. Junto al castillo se encuentra otro conjunto monumental formado por 67 graneros de maíz de los siglos XVII y XVIII. Están dispuestos en una explanada frente al sol y se dice que son como guerreros cuidando de su castillo. Desde el conjunto del castillo y los hórreos espigueiros se divisan las montañas del Parque Natural de Gres y del Parque Natural de la Baixa Limia, que junto al pantano de Lindoso forman una de las zonas con las vistas más bonitas. Cuenta la leyenda que el rey Dinís en su primera jornada al territorio lindoso le pareció tan alegre y primoroso que inmediatamente le llamó Lindoso. Las vistas desde arriba del castillo son privilegiadas y además puedes contemplar tanto la zona de Portugal como España. Toca visita al monasterio de San Salvador de Bravá. Es considerado uno de los monumentos más notables por su densidad escultórica. El edificio es del siglo XII, aunque ha sido reconstruido agregando elementos decorativos de los siglos XV y XVI. Reconocida como una de las obras primas del arte románico portugués y clasificado como un monumento nacional. Un detalle, a mí me recuerda un poco a algo del románico castellano. ¿Qué opináis vosotros? ¿Y ahora dónde vamos? Vamos a alimentar, a regar un poco el cuerpo. ¿Con qué? Con los mejores vinos, los de aquí, denominación de vinos verdes. Y la cata la vamos a hacer en un sitio que se llama Vai a Fava, que para que os hagáis una idea, la traducción simultánea es algo así como vete al carallo.
suave, lote a pensar se era o branco meio em maior porcentagem. Aqui da sub-região do... ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento.